regalo de amor. Cada vez que visitaba a mi abuelo, lo encontraba solo. Sus hijos, atrapados en el bullicio del trabajo y las responsabilidades familiares, apenas lograban pasar tiempo con él. Observando su soledad, decidí actuar de una manera sencilla pero significativa. Le presenté a un pequeño perro que había rescatado de la calle. No le exigí que asumiera la responsabilidad de cuidarlo, pero al verlo, mi abuelo sintió una conexión instantánea. Sin dudarlo, me pidió que se lo regalara. Y yo, con una sonrisa, acepté. Le puso el nombre de Chirulín y, en poco tiempo, se convirtieron en compañeros inseparables. Pasaban las tardes tomando el sol juntos, disfrutando de sus comidas, paseando por el parque y viendo sus programas favoritos en la televisión. Chirulín trajo una nueva alegría a la vida de mi abuelo, llenando los días de risas y compañía. Sin embargo, la vida dio un giro inesperado. Mi abuelo enfermó gravemente y tuvo que ser hospitalizado. Antes de partir, me dejó una carta que detallaba cómo cuidar de Chirulín en caso de que él no lograra recuperarse. En la carta incluía su receta especial para la sopa que preparaba para el perro, demostrando el amor y la dedicación que sentía por su fiel compañero. En esos momentos difíciles, pensé en lo mucho que significaba Chirulín para él. Confiaba tanto en su compañero canino que decidió dejarlo bajo mi cuidado. Cuando mi abuelo fue dado de alta, llevamos juntos a Chirulín al hospital. Allí lo abrazó con fuerza y le dijo: «Tenemos que aprovechar cada momento que nos queda. Hay tantas cosas que aún queremos compartir». Mi abuelo elaboró una lista de actividades que deseaba realizar con Chirulín. Demostró una profunda conexión y el cariño que los unía. Desde que Chirulín había llegado a su vida, mi abuelo nunca había vuelto a sentirse solo. Por mi parte, me esfuerzo por visitarlos diariamente, aunque sea por unos minutos, para asegurarme de que todo esté bien y de que no les falte nada. A menudo escucho a personas minimizar el valor de las mascotas, considerándolas solo animales y ya. Sin embargo, para mí, Chirulín es mucho más. Es un regalo que enriqueció el alma de todos los que rodeamos a mi abuelo y nos enseñó a ser tolerantes, respetuosos y a amar de manera incondicional. Chirulín nos recordó la importancia de los vínculos afectivos y el verdadero significado del amor. El verdadero amor se refleja en los pequeños gestos que transforman vidas y fortalecen los lazos más profundos. Cuidar de quienes nos rodean, incluyendo a nuestros compañeros animales, enriquece nuestras vidas, nos enseña el valor de la lealtad y el cariño. Proverbios 12:10. El justo cuida de la vida de su bestia, pero las entrañas de los impíos son crueles.